más. Cuarto día, diálogo en Proista. Yo no sé cómo decirlo, si decirlo o si no, solo sé que pronunció mi nombre y aquí estoy. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa Cuarto Día Diálogo en Proista, donde a lo largo de estos programas hemos estado desarrollando, desmenuzando lo que es el Manual de Encuentros de Promoción Juvenil, guía para la organización de encuentros de promoción juvenil y grupos juveniles cristianos, ideado y desarrollado por el presbítero José María Pujadas Ferrer. Mi nombre es Antonio Solache y mis redes sociales son Twitter, @AntonioSolac, con K al final, mi Instagram, @Antonio_Solac. También tenemos redes sociales en este podcast en Proista Radio, @en Proista Radio en Twitter e Instagram, y en fanpage en Facebook en Proista Radio. Y si usted nos quiere mandar un correo electrónico con algunas sugerencias, también tenemos en proistaradio@gmail.com. Qué bueno que nos acompaña en esta nueva emisión de Cuarto Día Diálogo en Proista. Gracias a todos los centros guías que nos escuchan en las diversas partes del planeta Tierra, de nuestra casa común, dirían los frailes franciscanos. Gracias a los centros guías de Colombia, Honduras, Venezuela, Houston, Texas, San Diego, más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias. Les mando un saludo a EPJ Barcelona, porque también nos escuchan desde allá, EPJ Barcelona. Les mandamos un fuerte abrazo. Mi nombre es Delfino Cisneros González, mi cuenta de Twitter, @Delfino Cisneros, y mi Facebook es Delfino Cisneros González, para si usted gusta comunicarse con nosotros, dar sugerencias, comentarios o lo que sea, pues estamos ahí en nuestras redes sociales. Mi nombre es Israel Arellano Castillo, encuentro número 80, los días 21, 22 y 23 de enero del 2005. Pues un honor poder compartir la mesa con mis hermanos Delfino y Antonio y poder seguir colaborando con esta bella obra de estar compartiendo, analizando el manual. Pues es la base de nuestro movimiento de encuentro de promoción juvenil. Yo solamente manejo Facebook, me van a encontrar fácil, Israel Arellano Castillo, y pues a darle. Estamos a punto ya de terminar la parte introductoria de este manual. El día de hoy pienso culminamos con ella. ¿Por qué? Porque terminamos la última vez, hablamos del punto número 10, que era la parte de el post-encuentro. Solo nos quedan el punto 11 y el punto número 12, y el punto número 12 ya más que nada son ideas generales. El punto número 11 se titula La obra de los encuentros. Y comienza el padre Pujadas diciendo: los encuentros de promoción juvenil son una institución. Hemos dicho que esta obra no constituye directamente ninguna organización o movimiento juvenil, sino que es una simple obra de lanzamiento o promoción. Sin embargo, salta a la vista que no es posible que una institución subsista sin que haya un organismo o entidad que la fomente o dirija, manteniéndola en la línea de sus objetivos. Donde quiera que estos se produzca, habrá que pensar en crear un organismo responsable de la obra. Ustedes pueden ver en el podcast de Emproista Radio, hace algunas semanas tuvimos algún diálogo con Osvaldo y María Victoria, dos emproístas que vivieron el encuentro número 2 en Bogotá y el encuentro número 3 en Bogotá, Colombia, y que conocieron en su momento en el año de 1974 al padre Pujadas y convivieron con él. Y hay una cuestión que comentaba Osvaldo acerca de este punto en particular de lo que estamos leyendo. Dice: el padre Pujadas realmente no estaba pensando en un movimiento per se, sino que estaba pensando en la evangelización hacia los jóvenes. Y más que nada, nos comentaba Osvaldo, estaba pensando el padre Pujadas en la evangelización hacia los jóvenes por medio de las parroquias y de los grupos juveniles. Y así lo menciona aquí el padre Pujadas, que este manual no constituye directamente ninguna organización o movimiento juvenil, sino que es una simple obra de lanzamiento o promoción. ¿De lanzamiento o promoción a qué? Como lo decíamos en los primeros programas del Fino de Israel, comentábamos que no es promocionar al joven per se, sino que, y quiero insistir en esta idea para que se entienda claramente, no es promocionar al joven per se, sino promocionarle al joven
la realidad de lo que es verdaderamente la juventud y lo que implica este caminar para poder llegar a Cristo viviendo esta etapa de la vida. Y cuando dice el padre Pujada, sin embargo, salta a la vista que no es posible que una institución subsista sin que haya un organismo o entidad que la fomente o dirija, manteniéndole en la línea de sus objetivos. De alguna manera aquí el padre Pujada está diciendo, mira, mi idea no es tanto que haya un movimiento, pero de alguna manera hay una necesidad en que para que llegue a buen puerto estas ideas que estoy plasmando aquí en este manual, se estructure de una manera organizacional en donde pueda llegar más fácilmente a los jóvenes, porque si nada más son ideas desbalagadas, puestas al aire, y que nada más es un manual que cualquiera que lo compre lo pueda realizar, pues nunca va a haber una centralización de la evangelización hacia el joven y nunca va a haber una idea concreta de lo que el padre Pujadas buscaba, que es enseñarle a los jóvenes lo que implica realmente la juventud. Aquí hay una palabra muy importante y que la usamos para muchos conceptos, muchos tópicos, muchas situaciones comunes y corrientes, ¿no? Hay una palabra, institución. Y la institución es un organismo, corporación o entidad que tiene una funcionalidad de interés público en beneficio de la docencia o la enseñanza. Lo que el padre está aquí dejándonos ver es que él de cierta manera fundó una pequeña institución en ese manual, pero que obvio no tiene la funcionalidad si no se le da el manejo adecuado. Si no tiene un manejo adecuado el manual como debe de ser, no tanto para realzar la persona del padre Pujadas, porque alguien me comentaba a mí, es que le están dando mucho valor al padre Pujadas. Desde luego que sí, lo que hizo él no es para menos, pero lo que el padre Pujadas no estaba buscando no era el renombre de él, era el renombre de la iglesia, era el renombre de Cristo, era el renombre de lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia, lo que es en sí el mensaje de salvación que Cristo trae para todos nosotros. Y yo creo que eso viene con esa palabra. La institución trae muchísimas cosas, como dices tú, Antonio, una corporación que tiene muchísimos departamentos. El que está detrás de todo esto no es otra persona más que la persona de Jesucristo. Ese es el que mueve esta institución, esta corporación, esa palabrita, institución, pero no una institución llamada Encuentro de Promoción Juvenil, sino una institución llamada iglesia. Eso es lo que nos deja Jesucristo en esta tierra para poder aprovechar su mensaje de evangelización. Qué bueno que nos estamos esmerando en explicar que la obra de encuentros no es para ser una derivación de la Iglesia Católica, no se trata de eso, sino que sea un elemento más, una herramienta más, un método más de evangelización de la Iglesia Católica. Creo que es la parte que creo que Pujadas está cuidando aquí. Puedes sentirte orgulloso de haber vivido un encuentro, pero tienes que sentirte orgulloso de haber sido católico. Esa es la parte más importante. Puedes traer tus camisetas si quieres de emproístas, pero lo que realmente importa es que te sientas el orgullo de ser católico, que la herramienta, el método, Encuentro de Promoción Juvenil, esa fue la que te evangelizó, como a muchos de nosotros. Y creo que aquí lo que Pujadas quiere cuidar es, si bien eso queda claro, pues tampoco significa que se vea al bravazo y que no tenga algo que lo esté soportando, respaldando. Y eso es la parte que hay que cuidar en la obra de los encuentros, ¿no? Y esto que están diciendo coincide con el párrafo siguiente donde comenta el padre Pujadas. Lo primero que hay que pensar es en la autorización del obispo, nihil sine episcopo, escribe el padre Pujadas. En la iglesia, toda obra que no cuente con el beneplácito del obispo es afectada. Los organismos encargados de la obra son dos: el Comité Central y el Centro de Guías Promotores. El Comité Central es el órgano director diocesano, cuya misión es promover en los ambientes juveniles los encuentros, coordinarlos entre sí y facilitar los implementos para su celebración y nombrar el equipo promotor que irá a dirigirlos. Continúa el padre Pujadas. Compete al Comité Central la constitución de los encuentros de guías promotores. Estas son las escuelas de formación donde se reúnen y preparan los dirigentes de los encuentros. Pueden ser uno o varios en cada diócesis. Quiero detenerme en un poquito en lo que es el párrafo anterior.
porque es importante, yo creo, y trascendente, algo que compartíamos nosotros dos hace algunas semanas con los muchachos del Centro Guía de Colombia, que ustedes recuerdan, ustedes pueden encontrar esta conferencia que compartimos con ellos también ahí en Proista Radio, en donde nos preguntaban, bueno, ¿sabes qué? Pero esto de encuentros es muy bonito, nos preguntaba un joven. Y nos decía, pero ¿qué pasa cuando los encuentros, palabras más, palabras menos, no se centra demasiado en la jerarquización? De alguna manera, ¿por qué preguntaba esto el joven? Porque a veces tenemos satanizada la parte de la jerarquización, de lo jerárquico, de una estructura vertical, y a fin de cuentas es esencial en la Iglesia Católica. Y aquí el padre Pujadas retoma esta situación cuando dice en el párrafo, lo primero que hay que pensar es en la autorización del obispo. Nada fuera de la iglesia, todo dentro de la iglesia. Hay que estar en el mismo canal que aquel que tiene la plenitud del apostolado de Cristo, que en cuestión de una diócesis es el obispo. Y hay que estar en línea vertical con esta plenitud. Hay que estar en línea vertical con la Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué era tan importante para el padre Pujadas? Por algo que comentábamos en esta reunión con los jóvenes de Colombia. Porque lo más difícil para el cristiano, para el católico, es la obediencia. Y solo a través de la obediencia es posible darle nuestro cuerpo, darle toda nuestra persona como instrumento al Espíritu Santo para permitir que el Espíritu Santo se derrame en mis hermanos. Pero para eso necesito obedecer. ¿Y a quién voy a obedecer? ¿A Dios? Sí, a Dios, pero a Dios directamente como a un ser en el éter que está flotando transparente, no, a Dios en la personificación de aquello que Dios me dejó como Cristo en la tierra, que es los apóstoles, que es la sucesión apostólica, y la sucesión apostólica recae en la diócesis, en el obispo y de ahí hacia abajo, en los sacerdotes y de los sacerdotes en los coordinadores de movimiento y de ahí en cada uno de los servidores que estamos abajo. Pero esta cuestión vertical es importantísima para poder permitir que el Espíritu Santo se derrame. Si no, voy a hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Hay algo que en la Iglesia Católica las órdenes religiosas nos hacen mucho hincapié, eso precisamente, la obediencia. Dicen los mismos frailes, tanto franciscanos como dominicos, no te podrá gustar la toma de decisiones que tienen las jerarquías de la Iglesia, no te podrá gustar cómo manejan las cosas, no te podrá gustar la toma de decisiones, pero es la Iglesia de Cristo y es el designio que en ese momento el Espíritu Santo está dictaminando. Puedes tú decirlo desde tu perspectiva que no estás de acuerdo, pero por obediencia acepto lo que están diciendo. Y eso lo tengo bien grabado tanto de los dominicos como de los franciscanos. Y créanme que yo he visto cómo ellos como religiosos, cuando llegan a una comunidad a plantar semilla, a trabajar con ellos, a hacer iglesia, luego les cuesta un mar de trabajo dejar esa comunidad para irse a sembrar semilla en otra. Y les duele, lloran, pero al final dicen, pero por obediencia a mis superiores tengo que hacerlo y mi vida la entregué a Dios por eso, porque a eso me trajo Dios, a servir. Yo creo que ahí es donde debemos entender que por eso hay un comité arriba de nosotros, por eso hay un sacerdote, un asesor espiritual, por eso hay un coordinador, por eso hay un coordinador de retiro, por eso hay un jefe de cocina, porque hay alguien siempre arriba de ti, porque los designios de Dios son así, no los ponen al azar, vaya, los ponen porque en realidad para crecer en amor y en servicio y en sabiduría a Dios, tenemos que obedecer antes que todo, porque si no obedecemos, no escuchamos, como tú lo dijiste antes en algún momento, no escuchamos y no estamos entendiendo, no estamos saboreando el plan de Dios. Pujadas, ante todo, pone el ejemplo de que Encuentro de Promoción Juvenil no es algo que saque o quisiera trabajar fuera de la iglesia, sino que él dice, para que esto realmente tenga validez y que funcione, tienes que tocar base con la autoridad eclesial. O sea, Pujadas en ningún momento se vuelve rebelde de la iglesia, no, todo lo contrario, se vuelve un obediente de la iglesia, solo que se vuelve un rebelde de la situación actual de los jóvenes. Él levanta la mano, escucha y dice con sus acciones, mucha gente habla de los jóvenes, pero nadie le habla a los jóvenes. Y en esa rebeldía de Pujadas del entorno, obedeciendo lo que dice la regla de la iglesia, poniendo el ejemplo, dice, señores, aquí está este manual, aquí está estos encuentros,
para evangelizar. Es lo que nos dice. Si Pujadas, que fundó el movimiento de Encuentro de Promoción Juvenil, pone el ejemplo, la muestra, ¿quiénes somos nosotros para no tomar en cuenta la autoridad de la iglesia? Esa es la parte que el Grupo Pujadas pone este ejemplo dentro de su humildad, de decir, soy rebelde ante el entorno, pero soy obediente ante la iglesia. ¿Qué significa ser obediente? Ser obediente es escuchar, escuchar al extremo, pero pues para poder escuchar necesitas guardar silencio. Digamos, la obediencia que implica estar en línea vertical con la jerarquía de la iglesia implica guardar silencio al extremo para entregarme total y absolutamente a los designios o a la voluntad de Dios, que también es la voz de aquellos que están por encima de mí dentro de esta jerarquía, no que sean más dignos que yo. Todos tenemos la misma exactamente dignidad ante los ojos de Dios, pero dentro de esa dignidad hay unos a quienes se les da un cargo mayor para estar por encima jerárquicamente y poder permitir que el Espíritu Santo se derrame de manera vertical. La obediencia a la iglesia es una cuestión fundamental y trascendental dentro de la Iglesia Católica, dentro de la voluntad de Dios y obviamente dentro de algo como encuentros de promoción juvenil, la obediencia como eje fundamental de aquel que quiera ser estrictamente y abiertamente servidor. Continúa y finaliza el padre Pujadas este número 11 diciendo: la afinidad de estos centros escuelas es dar una formación integral a sus alumnos, espiritual o intelectual, y entrenarlos en las fórmulas de los métodos. Además, indirectamente, puede constituir una escuela de formación superior de líderes para la juventud. Nuevamente, volvemos al tema que estás platicando hace rato de líderes para la juventud, pero líderes como nos lo comentaba el mismo Osvaldo Prieto en aquella conversación que tuvimos con él, que es algo que nosotros aclaramos en el programa número 4 de este cuarto día de Diálogo en Proista. Lo toma eso que comentamos y lo ratifica, diciendo, es que el liderazgo del que hablaba el padre Pujadas en los 60s, principios de los 70s, no es del que tenemos cuenta hoy, no es el que se utiliza hoy. Y él decía, ¿cuál es el liderazgo del que se hablaba el padre Pujadas? El servicio, el servidor. Simplemente que el padre Pujadas, como bien lo comentamos, utiliza este término, este concepto de líder, porque es lo necesario, lo que se necesitaba, es lo que estaba en boga en ese momento, era el lenguaje común. Y en ese lenguaje común de los jóvenes hay que utilizar lo que los jóvenes usan para llevarles el mensaje verdadero que hay detrás de él. La palabra no es más que el cascarón. Cuando rompes el cascarón de liderazgo te das cuenta que eso que envolvía ese cascarón era algo mucho más profundo y más sencillo, la humildad del servidor, de aquel que se entrega sin buscar nada a cambio. Es como decir ahorita, una palabrita que está muy en boga y que ya tiene tiempo, que es ser influencer. He estado trabajando en estas últimas semanas con mis alumnos de uno de los colegios en los cuales laboro. Trabajé un taller y el taller se llamaba Influencer de Amor. A fin de cuentas, hoy la palabra es influencer. En aquel momento fue líder, porque en aquel entonces los líderes mundiales que había estaban influyendo en la manera de pensar de los jóvenes con actitudes de liderazgo. No es que fuera un término que se quisiera adentrar dentro de la iglesia y que muy a título personal, título a mí, a mi nombre, Delfino Cisneros, yo soy de los que piensa que el liderazgo no es algo que tenga cabida dentro de la iglesia católica, pero es a título personal, para que luego no malinterpreten de que digan que en cuarto día Diálogo en Proista se dijo, no, es a título personal. Yo he dicho que es uno de los términos que jamás tuvo que haber llegado a la iglesia. Yo creo que aquí lo elemental y lo esencial de esto es ser un influencer hoy en día. Lo podemos ser por medio del amor y del servicio al prójimo, al hermano, al que está caído, al que sufre, al que llora, incluso hasta el que no llora y el que no sufre, porque a veces el que está también bien, en algún momento, aunque sea redundante, en algún momento necesitará de alguien que le eche la mano y que le ayude a empujar la carreta. Y es en ese momento cuando uno, a través, como decía el padre Pujadas, de ese liderazgo, de como decimos nosotros, a través de ese servicio, y si lo decimos en un término ya coloquial, de moda, es ser influencer, ser un influencer de amor a través
de lo que uno hace. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Tratar de enseñar a las nuevas generaciones a que abracen la terminología dentro de su mentecita, corazón, espíritu. No es otra cosa más que el servir a los demás, el servir al prójimo, el servir al que menos tiene, al que más ocupa, al que más necesita. Y con eso terminamos el punto número 11 e iniciamos el último punto de esta parte introductoria. Número 12. Diálogo con los padres. Comienza el padre Pujadas hablando de este último punto de la parte introductoria de su manual. El libro lleva un capítulo incluso, el de las experiencias. Una obra dinámica no puede darse nunca por terminada. Ella misma abre camino y hay que estar siempre actualizándola. Todas las sugerencias que están en las líneas de los objetivos, sobre todo cuando van ovaladas por la experiencia, hay que aceptarlas y agradecerlas. Vamos a dar una manera de ejemplo. Cuando se introdujeron los encuentros en Costa Rica, Monseñor Bolaños, obispo de Alajuela, manifestó su deseo de que esta fuera una obra de hijos con padres. Creyó que podían ser una buena oportunidad para motivar también a los padres de familia, siguiendo el movimiento inverso al que siguen los equipos matrimoniales, llegar a los padres por los hijos. Fue entonces que el Centro de Guías Promotores de aquella ciudad organizó unos días antes del encuentro unos actos con los padres que llamó Seminario para Padres de Familia. Se convoca con el tema Los padres y la actual problemática juvenil. Quiero detenerme en este punto que es importantísimo porque está hablando de la inclusión de los padres de familia en la vida activa de la fe del joven, en la vida activa del renacer de la fe del joven. Según lo plantea el padre Pujadas, no se puede llegar al joven simplemente por puro sentimentalismo emocional de parte de terceros. Si vas a llegar al joven, la única manera de entrar de hecho a la profundidad del corazón del joven no puede ser a través de nadie más que de sus padres. Es importantísimo esto, ¿por qué? Porque el padre Pujadas aquí nos está diciendo, la familia es el eje fundamental, es la piedra angular de la sociedad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hemos estado hablando en todos estos programas, hemos estado hablando en toda la introducción de la importancia que tiene el servicio, de que todo esto se centra en convertir al joven en servidor, que es un servidor aquel que se entrega a los demás. Pero el mejor ejemplo de servicio, la única escuela en donde el joven puede aprender de primera mano lo que significa la entrega a los demás sin esperar nada a cambio, es en la familia, es en la figura del padre, es en la figura de la mamá, que se entrega absolutamente a sus hijos sin ninguna restricción, que se quite el bocado para dárselo al hijo cuando falta de comer, quien se desvive en el trabajo día y noche por llevar un plato caliente a la mesa de los hijos. En la figura de los padres está viendo el padre Pujadas lo que es la esencia fundamental del servidor. Y solamente a través de la familia el joven puede realmente encontrarse con el verdadero rostro del servicio. Es por eso que es tan importante para el padre Pujadas en este su último punto de la parte introductoria, invitar a los padres a que formen parte activa de este nuevo renacer de los jóvenes en la fe, que son los encuentros de promoción juvenil. Es un esquema integral, como lo maneja el padre Pujadas, en donde todo es importante, cada punto no deja nada al azar y la familia es esencial. Cada mes o cada mes y medio tenemos las escuelas para padres ahí en el colegio. Las escuelas para padres vienen temas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el perdón, el amor en la familia, ideología de género, etcétera. Un montón de temas. Entonces, el colegio íntegramente les está dando la formación tanto a padres como a los hijos yo en las aulas. Quieras o no, es un complemento, es una llave muy importante dentro de la formación integral de un joven, de un adolescente. El padre Pujadas era un visionario, porque el padre Pujadas está cuidando mucho ese entorno tan importante para el joven. Si el joven lo tienes bien arropado, bien apapachado, por así decirlo, en cuestiones de formación espiritual, en formación humana y de formación familiar, tienes integralmente formado a un gran servidor para el mundo en el cual vivimos.
Y ahorita en este mundo en el cual nuevas ideologías nos quieren vender y quieren terminar diciendo que la familia no sirve para nada y quieren desintegrarla y quieren desmembrarla con la ideología de género, el transhumanismo y un montón de cosas, tenemos que abrazarnos de esto que nos dice el padre Pujadas, que tenemos que, sí, evangelizar al joven, pero también tomar en cuenta el papel tan importante y tan esencial que son los padres de familia para un joven que vive un encuentro de promoción juvenil. Si el joven en encuentros de promoción juvenil se le siembra con un mensaje pleno, bello, hermoso y maravilloso del amor y la misericordia de Dios, y lo cierras en ese aspecto donde los padres de familia son el eje fundamental de la vida del joven, créeme que ese muchacho va a estar completamente evangelizado, listo para la práctica cotidiana en este mundo que cada vez como que se quiere torcer, pero que estamos en esa lucha de tratar de enderezarlo. Fíjense que leo esto y ahora sí que es inevitable revisar lo que se ha estado haciendo, ¿no? Veo algo muy padre, que hay una oportunidad en esto. Honestamente, qué bueno que, como decías tú hace rato, Delfino, estamos estudiando este manual no porque lo sepamos, porque queremos aprender y en este caminar hemos aprendido. Yo que estoy aprendiendo algo que, honestamente, en el tiempo que me tocó servir en PJ nunca se hizo, que es involucrar a los papás. Al papá nomás se les involucró a la misa de clausura, y salvo que el hijo tuviera o la hija tuviera el empuje de estarlos evangelizando. Pero imagínense que el joven viene a un ambiente hostil familiar, el que sea, sale del encuentro motivado y vuelves al mundo hostil donde pues va saliendo y a lo mejor el ambiente familiar sigue siendo muy pesado y a lo mejor esa llama del joven se apaga o lo contrario, pues logra evangelizar a su familia. Pues hay que involucrar a los papás, a la familia, fortalece al joven, porque yo recuerdo que los diálogos que teníamos le decíamos a los jóvenes cuando ya estaban saliendo de su retiro, ¿qué le dices a los papás? No, ténganles paciencia, ámenlos, apapáchenlos, para que luego no le digan, oye, te falta otro retiro otra vez, ¿no? No, la invitación debe ser, papás, los invitamos a que ustedes también se involucren en esta evangelización, en este cambio que está empezando, esa semilla con su hijo. Aquí yo creo que me fui quizás a la parte de un ejemplo, hay oportunidad, no sé si otras sedes lo estén haciendo, pero pues claro, tienes que involucrar a la familia. Si es un joven que vive en un ambiente donde, por decirlo así, entre comillas, él era el malo de la familia, y lo evangelizas, pues obviamente la familia lo va a recibir con los brazos abiertos, como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que el padre lo recibe con los brazos abiertos y todo bien. Pero ¿qué tal si es un ambiente muy hostil, ¿verdad? ¿Cómo involucras a los papás, ¿verdad? O sea, si el joven en 3 días le hiciste pues, que tuviera una inquietud, posiblemente los papás que tienen más años, más arraigados, muchas costumbres, hábitos, pues también hay que trabajar. A mí se hace muy padre esto y qué pena qué pena que no se ha desarrollado, pero qué bueno que se está viendo, se está revisando para que se empiece a generar, ¿va? Esa es la riqueza que veo en esto, en este párrafo, que la verdad me quedé pensando, qué fregón porque eso es algo que todavía falta por hacer y se puede lograr. Con esto el padre Pujadas está haciendo corresponsables a los organizadores del encuentro de que el joven, como dices Israel, viniendo de un ambiente hostil para vivir 3 días de encuentro, los está haciendo corresponsables de que una vez de que salga el joven y vuelva a su familia, ya no vuelva a un ambiente hostil, sino que vuelva a un ambiente cristiano. Pero ¿cómo es esto? Está diciendo el padre Pujadas, es que el joven no va a vivir solo esos 3 días de encuentro. Mientras el joven está viviendo esos 3 días de encuentro, no sé qué vas a hacer tú, organizador de los encuentros, para que afuera estén viviendo otro encuentro de 3 días los padres de familia, los papás de ese joven que está dentro. Son 3 días en que tú tienes que entrar al corazón de los padres, no nada más decirle al principio, bueno, sus jóvenes van a venir 3 días y decirle 2 días después, por favor, apapáchenlos. Los padres de familia no van a entender. Tienes que hacer algo externo para esos padres de familia. Mientras el joven está dentro 3 días, tú tienes que sensibilizar a los padres durante 3 días de manera externa para que una vez que el joven salga, se inserte otra vez en esta familia que quizás es un ambiente hostil, pero que vuelva a un ambiente renovado. No que le cargues la mano al joven con la imposición de que él tiene que salir del encuentro a renovar a su familia. El joven sale cansado de un encuentro como para entrar a renovar a una familia completa. Tú,
como organizador del encuentro, tienes que hacerle el favor al joven de quitarle un peso de encima, porque el joven va a ir a un ambiente cotidiano en su trabajo, con sus amigos, a donde tiene que llevar la palabra de Dios. Tienes que aligerarle la cruz, haciendo tú de ese ambiente familiar un ambiente cristiano, para que el joven se reinserte a ese ambiente cristiano y puedan, junto con su familia, ahora sí, evangelizar al exterior, al mundo secular. De alguna manera el Padre Pujadas nos está haciendo corresponsables a los encargados de encuentros para que también evangelicemos en esos 3 días a los padres de familia desde afuera. ¿Cómo le vamos a hacer? Hay que verlo. Hay que verlo porque el Padre nos está poniendo una enorme tarea aquí por hacer. Y fíjate, Antonio, que hay algo bien importante. No está de más decir que a lo mejor falta mucho por hacer. Y una de estas cosas es esto. Yo creo que si nos están escuchando los centros guías de, por ejemplo, que ahorita que tenemos una muy buena conexión ahí con Colombia, con las centros guías de Honduras, de Barcelona, de Estados Unidos, las diferentes sedes que nos escuchan, etcétera. Si ustedes tienen experiencia en esto o hacen algo, algún esquema, algún retiro, alguna jornada de oración o algo que hagan ahí como centros guías, háganoslo a saber porque a fin de cuentas, como decía Israel, siempre estamos en la búsqueda de mejorar y dar la mejor versión de nuestra madre iglesia a través de estos métodos de evangelización. Y si otros centros guías lo están haciendo, pues pasen la receta. O sea, esto es para gloria de Dios, no es para gloria personal, vaya. Continúa el Padre Pujadas en el antepenúltimo párrafo. Continúa hablando desde cuando se introdujeron los encuentros en Costa Rica por Monseñor Bolaños. Dice el Padre Pujadas, el seminario siguió, hablando de estos encuentros en Costa Rica. El seminario siguió más o menos el siguiente programa. Los actos fueron casi todos por la noche. Hubo conferencias, diálogos simultáneos de matrimonio, planes de discusión con un grupo de expertos, a veces de jóvenes, intercalando ratos de convivencia, un ágape fraternal y se terminó con una misa pidiendo por el futuro del encuentro. Fue ocasión para que algunos decidieran, para dar ejemplo a sus hijos, encauzar más cristianamente su hogar a fin de que a la vuelta del encuentro no encontraran el contrasentido de lo que allí les había dicho con lo que allí iban a vivir en su propia casa. Fueron invitados a la clausura del encuentro los padres. Ofrecemos este libro, termina diciendo en el penúltimo párrafo el Padre Pujadas, ofrecemos este libro a los jóvenes y formadores de juventud. Nuestro deseo es dar una respuesta a la llamada de los obispos latinoamericanos, a los dirigentes, a todos los hombres de buena voluntad para colaborar en la verdad, la justicia, el amor y la libertad en esta tarea transformadora de nuestros pueblos al alba de una era nueva. Pedimos, termina diciendo el Padre Pujadas, a cuantos pongan en práctica este método de los encuentros de promoción juvenil, se sirvan participarnos sus experiencias. Con la colaboración de todos podremos hacer más efectiva esta obra para la difusión del reino de Dios en el campo tan lleno de ilusiones y esperanzas como es el de la generación nueva. Curiosamente termina el Padre Pujadas con esto que comentas, Delfino, diciéndole a todos, si ustedes tienen alguna manera para resolver estas problemáticas con la familia, con los padres de familia, háganoslo saber. Dice, pedimos a cuantos pongan en práctica este método de los encuentros de promoción juvenil, se sirvan participarnos sus experiencias, díganos con qué podemos alimentar estos encuentros, con qué podemos acercarnos a los padres de familia. Continúa el Padre Pujadas haciendo referencia al seminario que se dio para los padres de familia, es decir, esa sensibilización, ese llegar al corazón de la familia como institución, la institución por antonomasia, es de donde nace la civilización, es en donde se cría el ser humano para poderse entregar a los demás y para formar una sociedad en general, pero de lo que habla el padre en este manual de encuentros de promoción juvenil es que esto de la sociedad ya no funciona, hay que formar una sociedad nueva. Ya no funciona la sociedad como está, pero la pregunta, ¿por qué ya no funciona la sociedad como está? Porque poco a poco se ha ido destruyendo este núcleo, esta institución natural que es la familia. El Padre Pujadas lo que está diciendo es, hay que volver a la raíz del cristianismo, no, a la raíz del ser humano, a la familia.
ahorita con las situaciones vividas de esta famosa pandemia, yo lo que les he dicho a mis alumnos, todos hemos regresado a nuestros orígenes y a nuestras raíces. Todos estamos pasando estos tiempos tan difíciles en familia. Todos estamos regresando a nuestro primer amor, regresando a nuestras raíces. Yo una de mis reclamos en clases con mis alumnos, porque sí era un reclamo obviamente, y te lo puedo decir, y a lo mejor está mal decirlo, pues es un reclamo. Yo les decía, ustedes pasan muy poco tiempo con sus familias. Y hoy es al revés. Hoy estamos viviendo con nuestras familias. Y si se dan cuenta, no ocupamos grandes cosas. Ocupamos nada más que comer, que vestir, si quieres lo normal, y estar en casa con la familia. Y con eso estamos mucho mejor que nada. Estamos suficientemente bien. No ocupamos más. No ocupamos el traje, no ocupamos los perfumes, no ocupamos lo superfluo. Ocupamos estar en familia. Y esto que estamos viviendo nos está demostrando que la familia es lo esencial y lo fundamental del ser humano. Como me lo pongas, adulto, adulto mayor, adolescente, niño, joven. Es la parte esencial que ocupamos. Y aquí donde dice el padre Pujadas, si alguien sabe de algo más para nutrir todo esto, díganos. Dentro de encuentros de promoción juvenil están nuestros hermanos menores de ECOS, encuentros de comunicación, oración y servicio. Aquí en Ensenada está un grupo que se llama ECOS Papás. Los muchachos que vivieron ECOS, ellos organizan el retiro para sus papás. Toman los temas que ellos tienen y se los dan a sus papás. Y es la manera como ellos evangelizan a sus papás. Entonces, eso hace que los papás, cuando vienen los retiros de los ECOS, tanto de hombres y mujeres, porque aquí también los separan, cuando llegan esos, los papás forman parte fundamental y de experiencia a la hora de organizar el retiro de ECOS. Entonces, es una manera muy singular de trabajo y que aquí nos demuestra que la familia, o sea, papá y mamá pueden ser incluyentes en este proyecto de evangelización. Aquí tenemos un ejemplo bien palpable de lo que se puede hacer, ¿no? Y que se le puede insertar a la riqueza ya de por sí que tiene el manual del padre Pujadas. Hago mucho hincapié en la parte de la importancia de no dejar desamparado al joven que recién vivió el encuentro, por decirlo así, sino involucrar a los papás, al abuelo, no sé, con el tío, con que te hayas criado, con el que estés viviendo, con el que estás conviviendo, porque de otra manera eh, sería un esfuerzo aislado, un esfuerzo, como un Alka-Seltzer, ¿no? La marca de los antiácidos, que se disipa y dura poco. Y creo que es ser mucho enfático en esto, porque Pujadas dijo, ahorita la bronca, cuando escribió este manual, a lo que entiendo, la bronca es que nadie le habla a los jóvenes. Hoy le estamos echando la culpa al joven de muchas cosas, pero nadie le está hablando. Entonces ahorita, ahí les va este manual, viene con el permiso del obispo, considerando la palabra de Dios, acompañándonos de estudiosos en la materia, filósofos, sacerdotes. Sin embargo, este manual no es la respuesta completa a la evangelización de la familia. Es solamente una manera de, ahí va esto, pero ocupo la ayuda. Aquí, disfrazado mensaje dice Pujadas, pero ocupo la ayuda de todos. ¿Qué están haciendo ustedes aparte cuando ya están haciendo cuando haga este movimiento? ¿Qué se puede hacer adicional para involucrar a todos? Porque no solamente es el puro joven. Y esa parte me encanta de Pujadas, porque no se trata, obviamente, a lo mejor mencionamos mucho Pujadas, pero porque es el que estamos ahorita el tema del manual. Pero yo creo que, para que quede claro, que no estamos buscando hacer una promoción de Pujadas, ni estamos buscándolo hacerlo santo. El mismo Pujadas dijo, soy un hombre de escasa vida pública y de intensa vida privada. Para que nos escuchas, no somos partidarios de hacer que conozcan a Pujadas, no. Solo queremos decirles, hermanos en Cristo, esta es una herramienta importante que va autorizada bajo la iglesia, que un sacerdote se atrevió a hacer, como muchos quizás se pudieran haber atrevido, pero aquí está uno que se atrevió. Y que no busca el reconocimiento, que busca ayudar, que busca evangelizar, pero sobre todo que está consciente de que no está escrito, no todo está hecho. Al final, como la creación, la evangelización aún no se ha terminado. Moriremos y las nuevas generaciones tendrán la oportunidad de seguir evangelizando.
seamos hombres de escasa vida pública y de intensa vida privada. Es decir, al que estamos realmente promoviendo es a Cristo. Y con eso nos quedamos y con esto aparte terminamos nuestra temporada 1 de este cuarto día Diálogo en Proísta. Creo que nos vamos de vacaciones durante unas semanas para después venir con todo el ánimo y con todas las ganas a comenzar ahora sí la parte interna del manual. Pero yo quiero quedarme con esta frase que acabas de decir, Israel: seamos hombres de escasa vida pública y de intensa vida privada. Con eso nos quedamos. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente temporada. Es un sí. Sé que debo dejar las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará.